Buenas noches, amados amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Le damos gracias al Rey una vez más por poder honrar su nombre. Gracias por esta hermosa oportunidad que el Señor nos da de poder compartir su verdad y bueno, uno capacitarse, ¿cierto? En esta palabra, en estas escrituras que son tan vitales como alimento espiritual, ¿cierto? Como medicina para nuestras almas. Estamos hablando un poquito sobre la justicia, ¿cierto? ¿Cuál es el pensamiento del hombre sobre este tema de justicia? Estamos abordando algunos temas, estamos aprendiendo más que nada sobre el tema de justicia. Estábamos viendo el libro de Romanos, ¿sí? Estábamos viendo el libro de Romanos. Damos gracias al Señor que su presencia esté obrando en cada uno de los corazones, ¿sí? Damos gracias al Rey. Él es el único que se lleva toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, ¿cierto? De Él son los reinos de la tierra, todo está bajo su poderosa, hermosa y amorosa mano, ¿cierto? Se están cumpliendo los tiempos, ¿cierto? Se están cumpliendo los tiempos y las sazones. Los tiempos, ¿cierto? Cuando habla la Biblia del tiempo, está hablando del cronos, ¿cierto? Del tiempo, ¿cierto? Que el Señor, ¿cierto? Le dio la facultad al hombre de vivir, ¿cierto? En este ámbito de tiempo, ¿verdad? Donde cabe destacar que tiene un propósito especial el tiempo, ¿no? El antes, el ahora y el después, ¿sí? Donde podemos ver, ya que ahí en ese tiempo el hombre está sujeto a un proceso que era necesario, ¿cierto? Que el tiempo fuera impartido, ¿verdad? En este ámbito de la tierra. Y le damos gracias al Rey, porque podemos notar, ¿cierto? En este tiempo que, como dice su palabra, redimiendo el tiempo porque los días son malos, dice su palabra, ¿verdad? Es muy especial esto que tenemos esta oportunidad de nosotros de poder disfrutar del tiempo, que nosotros podamos disfrutar del tiempo, ¿cierto? Sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, las consecuencias que estemos pasando, ¿sí? Y poniéndolo todo bajo el orden del Espíritu, ¿cierto? Domando esta concupiscencia, este deseo, ¿cierto? De muchas veces rebelarse contra la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Que Dios nos ayude, su Espíritu Santo nos ayude. Mira, dice ahí en Mateo 5:26, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Ahí podíamos ver el hombre, en este caso el judío, sin Dios, sin Cristo, ¿cierto? ¿Qué es lo que me da acceso a mí al reino? Es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el reino de Dios, ¿sí? Viste que cuando Él habló, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿sí? El reino de Dios es Cristo, Él es la llave, Él es la puerta por donde entran mis ovejas.
dice su palabra, ¿sí? El reino de los cielos, ¿cierto? El reino de los cielos, ¿cierto? Es Cristo. Cuando estamos en Cristo, ¿sí? Tenemos acceso, libre acceso a ese reino de los cielos, ¿sí? Porque es por fe, ¿cierto? ¿Y cuál es la justicia que es mayor, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Cuál es la justicia mayor que la que tenían los fariseos? Cristo, ¿sí? Cristo Jesús, tan sencillo y tan profundo como eso, ¿sí? Porque Él cumplió todos los requerimientos que demandaba el Padre, ¿cierto? Para poder impartir justicia, tan necesaria en este tiempo, ¿cierto? Para acercarnos por fe a aquel que nos salvó. Estoy diciendo, nos salvó, ¿okay? No es que hoy te salva, mañana no te salva. Hoy estoy en el cielo, mañana estoy en el infierno. Estamos hablando, ¿cierto?, que hay una certeza en su palabra. Él nos salvó, ¿cierto? Dice que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Una vez que creímos, ¿cierto? Él nos regeneró, ¿sí? Nos justificó, nos santificó, ¿cierto? Nos perdonó nuestros pecados, quitó la condena y hoy somos libres, ¿sí? Esa es la verdad, ¿sí? Y estos fariseos, ellos tenían un tipo de justicia que generalmente, ¿cierto?, ellos tenían una mirada, ¿cierto?, al pacto mosaico, donde ellos tenían que cumplir, ¿cierto?, con esta demanda que los mandamientos, ¿cierto?, pedían. Pero al no poder cumplirlos, ¿cierto?, entraban en un sistema de sacrificios, ¿cierto?, para que sus pecados fueran expiados, ¿sí? No eran, pero eran expiados. ¿Qué quiere decir expiar? Pasar por alto, ¿sí? Pasar por alto. Es como que la sangre, ¿cierto?, esa sangre que se derramaba, ¿cierto?, no tenía poder en sí mismo. Eso era una representación de la persona que se acercaba a Dios, ¿cierto?, para que esos pecados fueran expiados. Era alguien que tomaba el lugar de la persona, ese animal, ¿sí? Se mataba ese animal y el derramamiento de sangre simbolizaba, ¿cierto?, un tipo de satisfacción, ¿cierto?, en el cual Dios por un año perdonaba al pueblo, ¿sí? Así que es muy interesante todas estas cosas. Y entonces ese era un tipo de justicia, ¿cierto?, en la cual Dios, ¿cierto?, como un salvoconducto, como una sombra de aquellas cosas que iban a venir, ¿sí? Por eso dice que cuando Dios le muestra a Moisés, ¿cierto?, el tabernáculo y todo lo que tenía que hacer, eso era sombra tan solamente de lo verdadero. Cuando vino Cristo, vino lo verdadero, y lo que es sombra no dejó de ser, ¿cierto? Muchas veces, curiosamente, podemos ver todavía personas que están sujetas a las sombras, a un sistema de mandamiento, a un sistema de justicia, en el cual, ¿cierto?, yo tengo que hacer cosas para poder satisfacer una demanda de un Dios en el cual ya no es más, porque al venir Cristo cumplió todas esas demandas. Entonces yo entro en un tiempo de refrigerio con Él, en un tiempo de descanso en Él. Contemplo su gloria, contemplo su persona, escucho su voz, ¿cierto? Miro las Escrituras
donde me muestra esa persona, ¿cierto?, en el cual el Espíritu da vida dentro de mí, ¿cierto? Y eso produce, ¿qué es lo que produce, amado? Produce santificación, ¿sí?, en nuestras vidas. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Es muy sencillo, amado. Muchos creen que yo tengo que hacer mayor justicia o tengo que hacer la misma justicia que hacían estos. Mira, Señor, yo menos mal que no soy igual que los demás hombres. ¿Cierto? Había uno que hablaba en el templo, ¿cierto? Gracias, Señor. Decía que no soy, dice que no soy igual a los demás hombres. Es algo verdaderamente asombroso esto, ¿cierto? Dice que había un fariseo, ¿sí?, de por allá por Lucas. El fariseo decía, el fariseo puesto en pie oraba para sí, esto está en Lucas 18:11. El fariseo decía, ¿no?, en ese templo, estaba solo, ¿viste? El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta forma: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, ¿sí? Una persona verdaderamente, cuando vos te pones a mirar un poco la palabra, es asombroso. Dice también, acá está, mira, a unos que confiaban en sí mismos como justos, confiaban en sí mismos como que ellos eran justos, tenían justicia por un propio caminar, ¿cierto? Eso es lo que había producido, ¿cierto?, la interpretación o el entendimiento humano sin el Espíritu en las Escrituras. Había producido un tipo de justicia que ellos creían que eran verdaderamente merecedores de algo, ¿cierto? En este caso, estos judíos decían, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ¿viste? No, porque nosotros, mira, nosotros estamos acá, cumplimos con esto, cumplimos con lo otro, cumplimos con aquello, ¿cierto? Somos dignos de justicia, y no hay problema con eso, ¿no? Porque uno tiene fe. Hoy en día, quiero creer que hoy la justicia mayor es Cristo, no es cumplir un mandamiento mosaico, amado. Es Cristo, es la fe en Cristo, ¿cierto? Y qué bueno tener esa certeza, ¿cierto? Que hay justicia en nuestras vidas en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero no esa cosa de decir, mira, nosotros tenemos una justicia porque cumplimos con estos ritos, con estas cinco normas, con estas 5 mandatos, ¿cierto? Tenemos un tipo de justicia y merecemos salvación, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que entender que el único que nos da salvación es Cristo, ¿cierto? Él se despojó a sí mismo, ¿sí? Dejó, amado, la eternidad, dejó su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia del conocimiento total, conocimiento de todo, omnipresencia,
que puede estar en todos lados, Dios puede estar en todos lados, omnipresencia, pero no necesariamente está en todos lados, pero Él tiene el poder para estar en todos lados, porque muchos me preguntan, ¿así como Dios está en el cielo, puede estar en el infierno? No necesariamente, ¿sí? Dios está en su lugar, su trono en los cielos, pero es una persona, ¿cierto?, todopoderosa, que puede estar también en cualquier lugar de la tierra, en cualquier lugar del espacio, en cualquier lugar de todo lo que Él ha creado, Él puede estar, pero no necesariamente está ahí en ese lugar, ¿cierto? Hay muchos que por ahí confunden, dice, bueno, si Dios es omnipresente, está constantemente en todos lados. No, Dios está en su trono, Padre, Jesucristo, a su diestra, dice la palabra, ¿cierto? Está en el cielo, ¿cierto? Son personas que tienen esta sustancia. ¿Cuál es la sustancia? De ser omnisciente, que conoce todas las cosas, tiene conocimiento de todo, al dedillo, al detalle, al punto que vos podés ver los detalles a veces del mundo microscópico, por así decirlo, de los animales, por ejemplo, en el mar, que vos ni los notás, en el fondo más profundo del mar. Yo he visto documentales de animales que verdaderamente, de formas de vida que verdaderamente me han asombrado, ¿cierto? Entonces vos podés ver ahí, ¿cierto?, la sensibilidad, el detalle que tiene Dios para formar las cosas, ¿cierto?, para darle un curso de formación, un diseño de formación, ¿cierto? Entonces vos ves y conocés a través de la naturaleza, ¿cierto?, el alcance de su poder. Es todopoderoso. Son omniscientes porque tiene un conocimiento de todo, al detalle, ¿cierto?, de todas las cosas, aún de lo que vive la persona, ¿verdad? Y es un Dios todopoderoso. Pero así como Dios todopoderoso, que hay cosas que Dios no puede hacer, ¿cierto? Y una de las cosas que Dios no puede hacer, por ejemplo, ¿cierto?, es atentar contra el ser humano, ¿sí? Dios no puede atentar contra el ser humano, porque eso no está en su naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque su naturaleza de creador, Él no puede deliberadamente pasar por alto lo que es Él. Él es vida, ¿sí? Él es luz, Él es poder, Él es amor, Él es dominio propio, Él es todas esas cosas que hoy en día nosotros de a poquito estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces vos te das cuenta que Dios no está en esas cosas de desastre que pasan alrededor del mundo, como muchas veces nosotros pensamos, diciendo, por ejemplo, como si Dios es tan bueno, permite tal cosa, Dios no permite absolutamente nada. Dios le dio en este tiempo potestad al hombre para gobernar toda la tierra, ¿sí? Hoy el hombre, a través de diferentes gobiernos, estamos hablando políticamente, en otros lugares hay reinos, en otros lugares hay ducados, en otros lugares hay dictaduras, diferentes tipos de gobierno. Entonces Dios le dio al hombre libertad, eso se llama libre albedrío, ¿verdad? Entonces el hombre gobierna, ¿sí? Pero lamentablemente gobierna lejos de Dios, lejos del Señor, lejos de su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces decimos, ¿cómo Dios permite estas cosas? No, Dios le dio libertad al hombre en este tiempo, por eso estamos hablando de los tiempos. Pero hay un tiempo en que se va a finalizar estos gobiernos humanos, ¿sí? Y va a haber un gobierno llamado el reino de los cielos, como hablábamos recién en su palabra, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, allá dice, porque os digo que si vuestra justicia, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces va a haber un reino, ¿cierto?, que va a estar gestionado por el Señor Jesucristo, ¿cierto?
En ese reino el Señor va a regir con vara de hierro las naciones. Y cuando Él dice que va a regir con varas de hierro las naciones, es que va a haber muchos que todavía van a tener conductas por ahí que son contrarias a la justicia del reino de los cielos, ¿sí? Donde vamos a ver un Dios que es justo, santo, puro, inocente, ¿sí? Pero poderoso, amoroso, ¿cierto? Un Dios paciente para con nuestras vidas, ¿cierto? Pero va a regir con vara de hierro las naciones, donde los distintos gobiernos se van a tener que condicionar, ¿cierto?, al sistema del cielo, ¿sí? Muchos no van a estar conformes en ese gobierno, ¿cierto? Después de un tiempo que va a gobernar Cristo, bueno, va a haber una serie de acontecimientos que no voy a entrar mucho en detalle ahora, que ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, porque si no los voy a confundir, ¿cierto? Donde hay un enemigo llamado Satanás y las tinieblas. Por eso es que hoy en día podemos ver enfermedad, desastres naturales, muchas cosas que están ocurriendo, muchos de esos desastres naturales, muchas de esas enfermedades, muchas de esas cosas son causadas. ¿Por qué? Porque el hombre que está gobernando la tierra en sus diferentes sistemas de gobierno le da lugar muchas veces a estas cosas, ¿sí? Le da lugar muchas veces a que la naturaleza sea afectada, le da lugar a través de las leyes, de muchas cosas, ¿cierto?, que se están moviendo a nivel gubernamental en todo el mundo, ¿cierto? Le da lugar a injusticias, ¿cierto?, en diferentes regiones, ¿cierto?, donde podemos ver el hambre, cómo crece, cómo nunca se termina, en otros la inmoralidad de todo tipo, ¿verdad? Donde hoy en día lamentablemente tenemos que llamar bueno a lo que es malo, ¿cierto?, y malo a lo que es bueno. ¿Por qué? Por causa, como hablamos, que hay un alejamiento en cuanto del hombre a la verdad de su palabra. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir como personas individuales, que ese reino de los cielos, Dios nos dio la gran regalo de que se establezca en nuestros corazones. Tal vez no lo podemos establecer en otra persona, ¿cierto?, que se establezca en nosotros. Nosotros lo vamos aquilatando, lo vamos conociendo, vamos viendo su mano en nuestras vidas personales, ¿cierto? Y las personas, ¿cierto?, comienzan a ver algo diferente, ¿cierto?, en cuanto a uno, ¿verdad? Y bueno, y ahí comienza a mirar y a escuchar al Señor, ¿sí? Porque ahí hay una manifestación de Cristo en nuestras vidas. No porque nosotros seamos más santos o porque estemos en un lugar mega, un templo súper, no sé, donde vemos ángeles, viste que hoy dice, que vi un ángel, está bárbaro, todos podemos tener diferentes experiencias porque somos seres espirituales, en ese sentido no hay problema, ¿sí? El tema es cuando esas cosas, esas experiencias espirituales, ¿cierto?, se despegan de la verdad de las Escrituras, ¿sí? En donde hoy en día, por ejemplo, hay diferentes creencias, ¿cierto?, donde te prohíben casarse, por ejemplo, te prohíben casarte, te prohíben, tenés que llevar todo un velo tapado, ¿cierto?, donde el hombre no puede hablar con una mujer, pero sin embargo permiten la pedofilia, qué sé yo, diferentes cosas. ¿Por qué pasan estas cuestiones? Pasan porque el Señor dio libre albedrío al hombre. Entonces, muchas de las cuestiones que pasan a nivel globo terráqueo, ¿sí?, de las cosas que vemos, de los desastres que vemos, lógicamente que son causados por la naturaleza, pero en muchos lugares se han hecho, por ejemplo, grandes deforestaciones, un montón de cosas, ¿cierto?, que son contrarias
Y eso ha influido en que regiones, ¿cierto?, que eran fértiles, hoy son secas, ¿verdad? Y esto también ocurre un poco en el corazón de la persona. Cuando se ve eso en la tierra, ¿cierto?, también eso es una representación de nuestro interior. ¿Sí? Que tenemos partes verdaderamente son virtuosas en nuestras vidas, ¿sí? Y por eso tenemos que apoyarnos en esas cosas virtuosas que nosotros tenemos, no olvidarlas, ¿cierto? Muchas veces cosas hermosas que nos enseñaron nuestros padres, no necesariamente un sacerdote, no necesariamente alguien que esté liderando alguna religión, o tal vez algo que nosotros aprendimos, ¿cierto?, de las escrituras, y que verdaderamente nos hizo crecer como persona. Entonces nos tenemos que apoyar en esas cosas. Y después tenemos flaquezas, ¿sí? Yo tengo... perdón, amado, perdón. Tuve un pequeño corte con el wifi. Estábamos hablando un poquito, ¿no? Que la imagen... Hablábamos un poquito que la imagen de lo que hoy es en día el globo es un poco el corazón del hombre, donde hablábamos de que tenemos nuestra flaqueza y como que tenemos nuestros lugares fuertes, nuestra fortaleza. Nosotros cuando vemos nuestros hijos, por ejemplo, sabemos y conocemos, ¿cierto?, de sus flaquezas y de su fortaleza. Nuestros hijos no ven a nosotros y conocen nuestros lados fuertes, pero también conocen nuestra flaqueza. ¿Sí? Entonces Dios, entendiendo todas esas cosas, en su gran amor y en su gran misericordia, tiene paciencia hoy con el mundo. Pero, como yo te dije, hay un tiempo en el que Dios, ¿cierto?, sí, así es lo que estamos hablando, siguiendo el tema. Nuestros hijos nos conocen, nosotros conocemos a nuestros hijos. Nuestro fuerte, tenemos nuestros días que estamos sensibles, nuestros días donde un rumor nos pega, llega, ¿cierto?, y decaemos. Pero en este caminar en Cristo vamos conociéndonos como personas espirituales que somos, ¿viste? Así como nosotros cuando vamos al médico, cuando vamos a un especialista, ¿qué vamos? A conocernos qué es lo que nos afecta, con qué tenemos que tener cuidado. Hay algunos especialistas que son muy buenos y te dicen, mira, tenés que tener cuidado con esto. Y vos tal vez estabas pensando que lo que te hacía mal era la sal, qué sé yo. Espiritual, ¿cierto? Es la parte que vos no ves, como la conciencia, que no sabemos dónde. ¿En dónde está la conciencia? No lo sabemos. El alma, ¿dónde está el alma? No lo sabemos. ¿Sí? Es esa parte, ¿cierto? Nuestra alma, es esta parte espiritual que el Señor, a través de su Espíritu y en la muerte en la cruz del Calvario, ¿sí?, Él vino a que nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu. Entonces esa alma se une a ese Espíritu renacido y ahí comenzamos un nuevo caminar, ¿sí?, unido. Si vos creíste en la palabra, en esto que estamos hablando, Dios hace una unidad para siempre, ¿cierto?, donde tu alma va a ser tratada. Eso produce un cambio en tu alma, ¿sí?, donde va a traer, a través de su palabra, ¿sí?, va a traer fortaleza y nuestros lados flacos van a ser tratados, van a ser revisados. ¿Viste? Como cuando vos haces una quinta, ¿viste? Yo me acuerdo, mi papá usaba algo que llamaba asada, guadaña, ¿sí?, rastrillo, y nosotros no nos mandaba, papi, otra vez sí, andá, hijo, me tenés que dar vuelta a tierra, hacelo, trabajalo, ¿cierto? Entonces vos dabas vuelta a tierra, iba con pocas ganas, ¿cierto? Me acuerdo que había una bomba, ¿cierto?, todo preparadito para esa quinta, dábamos vuelta a tierra, después le pasábamos el rastrillo y esa tierra quedaba especial. Bueno, Dios viene a hacer eso con nosotros, ¿cierto?
Dios viene a hacer eso con nosotros. ¿Cuál es la tierra? Es tu ser espiritual, es tu alma, ¿cierto? En el alma está todo lo emocional, tu carácter, está tu persona. Ese sos vos sin el cuerpo, ¿no? Porque a veces nosotros, este soy yo, ¿no? Es tu ser interior. Ahí vino Dios a darte todo en Cristo. Por eso nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando vos lo recibes a Cristo, vos tenés todo. No te hace falta nada, absolutamente nada. Lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. ¿Viste lo que la gente busca? Corre de acá para... A veces corremos por un trabajo, corremos por la salud, corremos por esto, vivimos preocupados. Muchas veces mucha gente que tiene dinero se enferma. ¿Por qué? Porque vive ocupada de acá para allá, de allá para acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cree que la solución está en el exterior, ¿no? Y la solución Dios te la vino a dar a vos en tu interior. Entonces Dios comienza a trabajar esa tierra que es tu corazón, que ha sido herido, ha sido lastimado, con tristeza, muchas cosas que has pasado, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cierto? A través de esas vivencias, muchos tratan de ayudar a otros, tratan de beneficiar a otros con lo que mejor tenga. ¿Por qué? Porque tu corazón fue hecho de una forma en el cual está hecho para ayudar, para servir, ¿cierto? Porque hay una preocupación, vos estás en tu casa, le falta esto, le estará faltando aquello, estará faltando lo otro, ¿sí? Entonces vos ahí podés ver ese virtuosismo, siempre está por encima, muchas veces, del mal carácter que uno puede tener, aún con uno mismo, ¿sí? Con palabras por ahí violentas, ¿cierto? Con decisiones apresuradas, y que después nos lamentamos, aún muchas veces que no nos deja descansar, no nos deja, y entonces Dios quiere que nosotros, ¿cierto? Una de las cosas que vos vas a ir entendiendo, Dios va a ir poniendo un balance, ¿sí? En nuestras vidas, ¿cierto? Y te vas a empezar a edificar vos mismo, vos misma, primero estás vos, y esto no es un egoísmo. Viste que la palabra dice, amarás a tu prójimo, primeramente a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces queremos brindar amor al prójimo, pero no nos valoramos nosotros. ¿Por qué? Porque venimos de un pasado de que no nos daban valor. Teníamos rechazo, vivíamos un montón de cosas, y esto no es una psicología lo que te estoy hablando, sino que está en línea con el poder del Espíritu que habita en nosotros. ¿Sí? El Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. La debilidad que es esto que nosotros vivimos, esta sensibilidad que tenemos, muchas veces dejamos que nos dañen, dejamos que, ¿cierto? Porque hay algo que está como, que no está en guardia. Sí, nosotros muchas veces creemos en todo, ¿cierto? Pero el Señor nos va dando esa fortaleza en el cual vos ni cuenta te vas a estar dando. Muchos te van a decir, mirá, qué alegría que tenés, la verdad siempre se te ve bien, de acá a un tiempo has cambiado, ¿sí? Y no es por falta de problemas, ¿no? Es que ya los problemas, llega un momento, cuando estás en una instancia en el Señor, esos problemas vos no te das cuenta que te están pegando, ¿sí? Porque esa luz de Cristo es tan grande en tu vida que las tinieblas se van solas. ¿Viste cuando vos entras en una habitación que está todo oscuro, prendés la luz, inmediatamente la oscuridad se va, ¿sí? Y uno de los mayores enemigos somos nosotros mismos, mi amigo, mi amiga, somos nosotros mismos, ¿sí? Que no nos damos el tiempo muchas veces para poder descansar. Así como descansamos físicamente, también descansar en Cristo Jesús. Y es eso lo que te va a ir dando una paz interior
que no te lo va a poder dar nada, ni el dinero, ni el mejor trabajo, ni la mejor posición, ¿sí? Ni nada. Te va a dar una paz, una corrección. Y nunca es tarde para entrar en esta vida, en esta novedad de vida. Y dice, Mateo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos eran hombres que se regían por el Viejo Testamento, por el Viejo Pacto. Ellos decían que cumplían las leyes, pero sin embargo no las cumplían. ¿Sí? No las cumplían. El Señor le dijo, mira, si la justicia no es mayor que la de estos fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir entrar en el reino de los cielos? ¿Tengo que morirme yo para entrar al reino de los cielos? No. Vos vas escuchando la palabra, la vas aceptando en tu espíritu nuevo, renacido. ¿Sí? ¿Y qué es el espíritu nuevo renacido? Cuando vos escuchás y prestás atención, ahí hay una nueva criatura que está, ¿viste? Los bebés comienzan a sentir el sabor, los sabores comienzan a despertar a esa vida, y entonces el Señor nos va ayudando, como esos bebés espirituales, nos van acondicionando, nos van fortaleciendo, hay un lazo del Padre, hay una paternidad de Dios sobre tu vida. Tal vez no tuviste un Padre presente, pero hay un Padre en el cielo que va a extender su paternidad a través de Cristo y va a derramar de su amor en tu corazón. Va cambiando, y vos decís, ya soy grande, tengo una edad, qué sé yo. No, amado, te quedan lo que viviste. Mirá, estás viviendo, llegaste a la mitad de tu vida, no sé, vamos a llegar a los 70, 80, 100, no sé, pero vas a llegar a esos años con gozo. Por eso prepárate en este tiempo. Uno se prepara para mañana, a ver, mañana me voy a vestir así, me voy a poner esto, me voy a vestir así, qué sé yo, me voy a poner un perfume, me voy a maquillar. Uno tiene sus cuidados. Bueno, yo te digo, prepárate, que en Cristo, dentro de 30, 40 años, vas a ser una persona totalmente diferente en muchos aspectos, ¿cierto? No es que vas a ser más santo, no es que vas a estar con una aureola o con un traje blanco, no. Va a haber algo en tu interior que va a manifestar a Dios donde quiera que andes. Esto no es ausencia de problema, ausencia de cosas, no. Los problemas van a venir, ¿cierto? Los problemas van a venir, vamos a tener diferentes dificultades, pero sí, lo que sí, hay algo en tu ser interior que por más problemas que haya, no va a ser impedimento para que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en todo tu ser, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos. Así que te digo una cosa, prepárate para el tiempo que viene, no sé, 50 años más, 40 años más, ¿cómo lo voy a encarar? Ponete de esa forma, ¿sí? No pienses, ¿cuánto tiempo me queda? No. Y después de esos 40 años, bueno, que el Señor nos lleve, bueno, vamos a estar en su presencia. Que eso es harina de otro costal, que eso ya después lo vamos a contar. Por causa de la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, ¿cuál es la mayor justicia? Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz del Calvario sin ser pecador. ¿Por qué murió? Por vos y por mí, que nosotros sí éramos pecadores. Entonces, en ese momento, para que vos tengas una idea, mira, todo tu pecado, tu condenación, porque nosotros estamos condenados a vivir no en el cielo, todo eso maligno que atentaba contra mi vida, contra tu vida, fue sobre él en la cruz del Calvario. Cuando Dios lo ve a Cristo en la cruz del Calvario, ve el pecado del mundo, ve mi pecado, tu pecado,
espero que lo estés entendiendo. Y la justicia, la justicia de la cruz, viene sobre nuestras vidas. Por allá por 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Eso es un veredicto. Te encontraba, era culpable, bueno, sos justo. ¿Por qué? ¿Porque obedeciste cosas? No, por la fe, porque creíste en la gracia que Dios nos da, que se llama Jesucristo. Y esa es la mayor justicia. Romanos, en tu Biblia, fíjate, Romanos capítulo 8, verso 1 dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna es ninguna. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Pues dice Romanos 8. ¿Quién me separará del amor de Dios? La muerte, el hambre, la desnudez, lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Este cuerpo se puede deshacer, pero vamos a ser transformados. Eso está por Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16 y 2 Corintios 15. Eso ya después lo vamos a ir viendo. Y estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Te posicionan en un lugar de decirte: mira, te queda todavía un largo camino por recorrer, donde Dios va a hacer que vos disfrutes de la vida, ¿cierto? Y que vas a tener muchas batallas, pero que vas a ser un vencedor y una vencedora siempre, ¿cierto? Donde el Señor te va a dar la humildad, donde el Señor te va a dar la sabiduría, donde el Señor te va a dar la ciencia, el conocimiento, donde antes yo me ponía loco, ahí el Señor me pone su palabra, me pone sabiduría, y donde eso es lo que voy a ir atesorando. Dominio propio, son cosas que el Espíritu nos da, el Espíritu Santo que habita tu ser. El Espíritu Santo es el que está habitando tu ser ahora. ¿Y cómo puede habitar el Espíritu Santo a una persona que está en pecado, que tiene pecado? Bueno, porque el Señor nos perdonó. Y ese perdón, Él nos da un regalo que se llama el Espíritu Santo. Que esa es una garantía, es un sello que el Señor nos da de salvación eterna. ¿Sí? Entonces podemos ver cuán grande es su justicia. Cuando te pregunte, ¿y cuál es la justicia mayor que la de estos sacerdotes? Cristo, el que vive y el que reina, el que está, el que resucitó y que venció la tumba, el que le sacó las armas al diablo cuando descendió a los infiernos. Yo me acuerdo antes, cuando iba a la iglesia católica, teníamos un credo, y ese credo decía: porque descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero bueno, ¿qué pasó en ese infierno? En ese infierno, ¿sí?, el Señor le saca dos armas a Satanás: el pecado y la muerte. Son dos cosas que condicionaban al hombre y condenaban al hombre, ¿sí? Desarma al diablo y le entrega armas a la iglesia, que somos vos y yo, ¿sí? Él nos da autoridad, nos da esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso está allá por Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en mi nombre les doy potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y no hay mayor sello que ese, no hay mayor sacerdocio que ese, ser un hijo y una hija de Dios, a través de la fe, no por obedecer leyes o por obedecer cosas, ¿cierto?, sino por fe. Y después
es el Espíritu lo que nos va direccionando. ¿Viste? Como papá y mamá antes que nos hablaban, ellos nos van indicando a través de su verdad, a través de esas escrituras, esa Biblia que tal vez nunca la leíste. Ahí, desde ese punto, el Señor va gobernando todo ese ser. Esa letra nosotros la vemos y hay una manifestación en nuestro interior que responde a esa letra y quiere y cree y le agrada. A los primeros tiempos hay muchas cosas que por ahí, al ser un pequeño espiritual que estamos creciendo, se nos escapan, pero a medida que vos vas creciendo, vas a ir madurando y eso te va a ir dando algo que se llama plenitud, ¿sí? Y desde ese lugar ya es muy difícil que vos tomes una decisión deliberada, andes como andabas antes. Una de las cosas, ocupate primero de vos mismo y de vos misma en cuanto a la palabra. Edificate, ¿sí? Y eso, amate vos mismo y vos misma, ¿sí? Considerate vos como persona, ¿cierto? Entonces yo muchas veces observo. Una de las cosas que me da el Señor observar, cuando viene una persona a desvalorizar o a hablar cosas, uno trata de no chocar, ir al choque. Y no en ese momento, ¿cierto? Siempre hay una oración. ¿Por qué la persona a veces se manifiesta así en contra tuya? Porque hay una manifestación, hay algo que no le agrada a esa persona, que está dentro tuyo, que es Dios. ¿Sí? Entonces uno no tiene que ser orgulloso y ir al choque con esa persona, a no ser que esa persona a uno la quiera herir, ¿no? Entonces uno sí se tiene que defender, ¿qué va a hacer? Pero generalmente uno tiene que obviar y tiene que responder lógicamente con una palabra firme, pero llena de sabiduría, donde esa persona, ¿cierto?, se va a ir con su enojo, pero después curiosamente va a venir con otra predisposición. Te va a pasar, y tal vez te ha pasado. Muchas cosas de lo que escuchás o que te vienen a hablar al oído, viste fulano, viste esto, y te va llenando, te hace un montón de cosas, y eso va creando prejuicios, ¿cierto?, hacia muchas personas, ¿cierto? Y eso también te limita mucho en tu desarrollar y en tu comunicación. O comunicate con las personas. Comunicate con la persona, buscarle el lugar, la forma, si es necesario, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería compartirles. Estamos viendo el libro de Romanos, capítulo 3. Es algo tremendo lo que habla. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Decía este apóstol Pablo. Romanos capítulo 3. Estamos leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Es una muy buena traducción, como todas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Decían, ¿no? ¿Tiene algún valor la ceremonia, la circuncisión? Antes se circuncidaban el prepucio del miembro viril del hombre, ¿cierto? Y con eso, ¿qué era? Eso era una señal de conversión. Y esa persona era considerada judío, ¿sí? Es eso, una señal de conversión, ¿cierto? Claro que sí, tiene muchos beneficios, dice. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Toda la revelación de Dios, ¿qué quiere decir? Toda la palabra. Toda la palabra quiere decir la revelación de Dios. La revelación de Dios no es una visión por ahí que ven algunos, que hoy en día lo veo en las redes sociales, ¿no? Que sí, que Dios me reveló. No, la revelación, mi amigo, es la Biblia, las Escrituras. Ahí está la revelación de Cristo. Ahí donde Dios se muestra y te dice, esto es lo que soy yo, con esto tenés que pelear, con esto tenés que bregar, y eso también sos vos. La palabra nos va indicando muchas cositas, ¿cierto?
El verso 3 dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles. ¿Quiénes? Estos judíos, como estos fariseos, que creían que tenían la superjusticia, que eran superjustos. Cuando vino Cristo, Dios, hecho carne, ¿sí? Ellos obedecían las leyes de Dios. Cuando viene su Hijo, no lo conocieron. Por eso lo mataron. Y muchas veces pasa con nosotros, nos pasaba lo mismo. Muchas veces nos hablaban de este Cristo, nosotros los ignorábamos, ¿cierto? Pero Dios en su paciencia siempre nos da esa oportunidad de poder abrir el corazón y que venga Dios todo a tu vida. Es algo impactante lo que te estoy hablando. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Si nosotros nos portamos mal, antes, por ejemplo, nuestros papás rectamente, ¿cierto?, nos daba una palmada, ¿o no? Hoy en día no. Hoy en día, ojo con darle palmada, porque podés ir a un tribunal directamente, ¿cierto? ¿Cómo se están perdiendo algunas? Yo no te estoy hablando de una violencia, yo te estoy hablando de una corrección, ¿cierto? Pero Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor corrección de Dios? La paciencia. Entonces vos ahí en esa paciencia te das cuenta, hay un momento que vos te das cuenta porque ya la palabra y el Espíritu Santo están en tu vida y vos estás, no, estoy obrando mal. Hay alguna percepción espiritual en tu vida que te da el crecimiento en Cristo y vos te volvés al Señor, Señor, perdóname por esto, por lo otro, ¿no? O tal vez vas a la persona, mira, discúlpame, y Dios te da esa altura para poder, y esa persona va a ser impactada por ese perdón, ¿sí? Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? ¿Será que Dios me va a pagar ojo por ojo y diente por diente los errores que yo hice? No, en absoluto. Sacate ese Dios del contexto, ese que te inventaron, un Dios que está enojado, que está irado, que está en contra de la tierra, que está en contra de todo lo que vos hagas, está en contra de todo lo que hagan tus hijos. Olvídate, ese Dios no está hoy en día. Dios cambió en la cruz del Calvario. Por eso Él dice que vino a reconciliar, Cristo vino a reconciliar al mundo, ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Ya Dios se reconcilió con el mundo enviando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, sacate del contexto ese Dios que te inventaron, Dios que está enojado, que está irado, que está esperando de que vos caiga en algo para cercenarte y mandarte enfermedades, mandarte problemas. Ahí no está Dios. Muchas veces esos problemas vienen porque nosotros le hemos dado lugar, le hemos dado llaves para que entren a esos problemas, a nuestra intimidad, a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestras finanzas. Le hemos dado lugar. Muchas veces vinieron disfrazados de algo bueno. Nosotros le abrimos y le damos la llave de todo. Le abrimos nuestro corazón, le abrimos todo, ¿sí? Y después uno se siente un poco desalentado, traicionado, ¿sí? Entonces Dios no está para eso. Dios no está esperando que vos te caigas para caerte ahí con una corrección y te manda una enfermedad, como hoy en día muchos dicen, no, porque Dios me mandó esta enfermedad para que yo me acerque a Él. En absoluto, Dios no necesita esas cosas. Dios no necesita enviarte ninguna enfermedad. ¿Cómo Dios, que es un Dios sanador, va a mandar una enfermedad?
Eso estaría en contra de la naturaleza que te estoy hablando de hoy, te hablé de esto. Eso está en contra de su naturaleza, es en contra de su sustancia. Es todopoderoso, pero hay cosas que Él no va a hacer. Mandate una enfermedad para que vos te acerques a Dios. No, ese Dios ese Dios que nos dijeron, no es así, ¿sí? Por eso dice que Él se mantiene fiel. Por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es verdadero. Siempre va a estar su verdad ahí, ¿cierto? Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales, ¿cierto? Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Esto era lo que decían estos judíos. Está bien, ¿viste? Después de disertar, dice, bueno, no somos justos, no somos justos, nos vestimos como justos, ¿viste? Nos ponemos esos trajes por ahí, ¿no? Porque vos te tenés que vestir de esta forma, un trajecito, una corbata, que yo algo, ¿cierto? Que está bien, está bárbaro, está bien tener cada uno una hermosa vestimenta, pero eso no quiere decir el exterior, ¿cierto? Que hay justicia en tu vida. Pero cuando vos decís, bueno, la justicia que está en mí es Cristo, bueno, ahí es otra cosa, porque esa es la justicia con mayúscula, la justicia de Dios caminando en la tierra. Sos vos cuando te ve el papá de los cielos, cuando te ve, ahí va mi justicia. ¿Por qué? Porque no te está viendo a vos, está viendo a Cristo dentro tuyo. ¿No es justo entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano, siempre pensando en ese Dios que mata, que te manda una enfermedad. Siempre, ¿viste? ¿Será que Dios... Hay una oración que hizo la mujer de cuando la mujer de Job le dice, sigue a ese Dios y muérete, le dice, ¿no? Voy a ese Dios. Y Job le dice en su ignorancia, le dice, ¿hemos de recibir tan solamente lo bueno de Dios y no lo malo? ¿Por qué dijo Job esas cosas? Porque él no tenía un conocimiento de Dios en aquellos tiempos. Calculá que el libro de Job fue uno de los primeros libros que se escribió, si no fue el primero. Dice que lo escribió Moisés. Pero Job, cuando hizo esta oración, no tenía toda la revelación de Dios. Por eso hablamos que la revelación fue dada a los judíos. Job no era judío, ¿sí? No era judío. Entonces no lo conocía a Dios. Entonces él, ¿qué dice en esa parte? Dice, ¿hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Ahí había un cierto conocimiento de Job que no tenía. Él creía que Dios también podía mandar lo malo. En absoluto. En absoluto. Mira, yo te voy a decir por allá. Lucas 9:52 y 53, si no me equivoco. Aquí vamos a ver, si lo tenemos acá, para un poquito, tenemos un poquito de paciencia. Lucas 9:52 y 53. A ver. No, se ve que no puedo entrar. Bueno, lo vamos a ver acá. Yo traje. Y vamos a ver quién es Dios. Vamos a ver si es ese Dios que decía Job que así como podíamos recibir lo malo, lo bueno también podíamos recibir lo malo. Lucas, ¿dónde está Lucas? Acá está. Hechos. Lucas 9.
9:52. Vamos a ver el carácter de Dios, a ver si es ese Dios malo que dicen por ahí. Lucas 9:52. Dice, viendo esto sus discípulos, 9:54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cierto? Acá estaba hablando Lucas, ¿por qué? Porque había gente que no había recibido a Jesús en un pueblo donde pasaban. Entonces estos dos dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre esta gente que no te recibieron? A lo cual Jesús le respondió. Entonces volviéndose él, los reprendió, los retó diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjate vos cómo se fue desarrollando la revelación de lo que era Job, muchos años después, muchos siglos, hasta llegar a Lucas, ¿sí? En el tiempo de Cristo, ¿sí? Fíjate vos cómo la revelación fue avanzando en su palabra. Y fíjate lo que dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Ok? Fíjate vos que Cristo mismo, teniendo todo el poder, tal vez en la imaginación del hombre, sin Dios, que Dios tiene el poder para deshacer todo, viste, ese fin del mundo tan mentado, que no va a haber fin del mundo, en el sentido de destrucción del planeta. Cuando Dios habla del fin del mundo, es el fin del gobierno humano. Eso es el fin del mundo, ¿cierto? Eso está en su palabra, que lo vamos a ver, yo no los quiero confundir, lo vamos a ver más adelante. Pero acá podemos ver, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas. ¿Sí? Entonces ahí te responde que lo que dijo Job en esa época, que de Dios vamos a recibir lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir de Dios. Porque dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Eso lo habla por ahí. Dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Verdad? Dice un poquito más abajo en Romano, por eso no es injusto entonces que Dios nos castigue. Siempre es esa cosa, ¿no?, de que Dios me va a castigar. Esto no es más que un punto de vista humano, dice entre paréntesis acá Romanos capítulo 3 verso 5. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? ¿Sí? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, porque Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor, los que dicen tales cosas merecen ser condenados. ¿Sí? Muchos, ¿cuál es el pensamiento? Que hoy en día dice, no, si yo le digo a la gente que no se tiene que ganar su salvación, porque muchos creen que el hombre se puede ganar su salvación. He aquí que no se puede ganar el hombre su salvación, no por obras, para que nadie se gloríe, sino es por su gracia. Eso está por Efesios 2:8. Por su gracia. ¿Sí? Esto es muy importante, por la obra en la cruz del Calvario. Al creer nosotros en esa obra, nosotros no lo vimos a Cristo,
pero sí creemos, sí sabemos, tenemos una certeza que Él murió por... Bueno, eso abre la puerta a la fe en este Cristo que estamos hablando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? ¿Por qué Dios me juzga como pecador?, decía el judío. El judío no quería ser juzgado como pecador. Él decía, como un decir, déjame seguir pecando porque eso va a realzar tu justicia. No, y Dios no quiere realzar su justicia. ¿Por qué? Porque yo, por más pecado que yo haga, Él sigue siendo fiel conmigo. Y por más obra de bien que yo haga, eso tampoco va a influir en la justicia de Él. Su justicia permanece, brilla, tiene un brillo propio. No hay nada bueno que yo pueda agregarle a esa justicia, ni hay nada malo que yo pueda opacar esa justicia. Esa declaración que hizo sobre mi vida. ¿Cuál es la declaración que hizo sobre mi vida? Romanos 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Podemos pecar? Sí. Sí, podemos pecar. Podemos llegar a pecar. No porque le damos rienda suelta. Ahora Dios ya nos perdona siempre. No. Yo creo que la persona no está concentrado en eso. Una persona quiere crecer espiritualmente. Si no, no hemos entendido esta verdad. Entonces, ¿por qué Dios juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? No, el pecado no le da más gloria a Él. No le da más, jamás va a dar más gloria a Él. El pecado lo que me va a llevar a mí es a un problema de salud y voy a morir antes de tiempo. ¿Sí? La obra de pecado es eso lo que me va a llevar. Aunque mi espíritu es salvo en el día del Señor, mi espíritu y mi alma van a ser salvos, yo físicamente, ¿cierto?, al no cuidarme, al tener exceso de diferentes formas, adicciones, todas las cosas, eso me va a llevar más rápido a la tumba simplemente. ¿Sí? Pero Dios siempre me va a perdonar los pecados, me va a limpiar de toda maldad, como dice San Juan 1, primera de Juan 1, verso 9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vos le pedís perdón al Señor y Él se olvidó del pecado. Y vos decías el otro día, otra vez caí en lo mismo, Señor, perdoname por este pecado, esta injusticia que cometí. Y el Señor, ¿qué injusticia? ¿Por qué? Porque ella no se acuerda de ese pecado. No es que él está juntando los pecados para caerte encima, no, sacate ese Dios de la cabeza. ¿Por qué? Porque es un Dios de paciencia, pero va a llegar un punto en que vos ya esa conducta ya no la vas a tener. Porque el poder de Dios que está en tu vida te va a ir perfeccionando, te va a ir transformando. ¿Sí? Algunos incluso nos difaman, dice el verso 8 del capítulo 3 de Romano. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Eso no realza la santidad de Dios, que yo peque, ¿no? Eso es lo que va a causar en mí, eso iba a causar en mí sin Cristo, la persona que no está en Cristo, condena. Ahora, cuando estamos en Cristo y pecamos, ya no hay condenación. Pero si nosotros persistimos en estos pecados, en estas conductas, eso nos puede llevar a la tumba antes de tiempo. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Porque el judío se pensaba que era algo, superior, ¿no? Para nada. No todos, algunos. Lo que pasa es que después echamos la bolsa a todos, Para nada. Tal como acabamos de mostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. ¿Por qué bajo el poder del pecado? Porque estaban sin Cristo. Cuando vino Cristo y ellos lo aceptan, ya no están bajo el poder del pecado. Ya el pecado no tiene acceso a tu vida para seducirte,
¿sí?, hacerlo. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como mal olor de una tumba abierta, dice esta palabra, ¿no? Este es un salmo. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Amargura. La amargura es un pecado. El orgullo es un pecado. El odio es un pecado. Todo eso, muchas veces fuimos esclavos de esas cosas. El mal humor, ¿viste? Ese humor violento, eso es pecado. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos el pecado de la cintura para abajo nomás. Los pecados sexuales, como dicen, ¿no? No, que ese fornicario, ese adúltero, ese prostituta, qué sé yo. O esa persona que tiene una identidad diferente. Cada cual, los que vamos a rendir cuentas somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero tengamos paz para con Dios, ¿cierto? Pecado como la pedofilia, hoy en día las distintas políticas que se están levantando, ¿sí? Muchas cosas, amado, muchas cosas, ¿sí? Pero la amargura es un pecado. La amargura es una de las grandes causas de los cánceres hoy en día. Las raíces de amargura. Eso que te va llevando a morir antes de tiempo. ¿Cierto? Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, dice acá esta palabra. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿Qué es temor de Dios? Es conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Dios? ¿Vino a salvarme? No, ¿viste? Está el discurso evangélico, dice, sí, Dios te vino a salvar. No, Dios vino a que lo conozcamos. La salvación es algo que es una añadidura que trae Dios en sí. Pero Él quiere que lo conozcamos a Él. ¿Sí? Que conozcamos a este Cristo de las Escrituras a través de su Espíritu. No tienen temor de Dios en absoluto. Temor es conocimiento. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley? Muestra mi culpabilidad, que estoy en un terreno de maldición horrible, con amargura, con rechazo, con odio, con soberbia, muchas cosas que fueron ramificaciones de la vieja naturaleza. ¿Cierto? La ley que hace muestra que eso está en mí. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Nos muestra, es como un termómetro que te muestra la temperatura, pero no te trae la solución para bajar esa temperatura. Bueno, la ley hacía eso, era como un termómetro, medía tu pecado, pero no tenía poder en sí mismo para regenerar tu vida. Pero a través de Jesucristo, su Espíritu Santo, nos regenera y nos da poder para transformación. Se llama metanoia, quiere decir cambio. Cambio, metaneuma, cambio de espíritu, metanoia, cambio en el alma, y metabios, cambio físicos. ¿Sí? Cuando yo dejo esas conductas por una enseñanza del Espíritu a través de la Biblia, eso produce una metabios, un cambio físico, donde el poder de Dios me liberta, me ayuda a que esos vicios que yo tenía se deshagan por su poder.
Pues todos hemos pecado, dice acá. A ver. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, estamos en el capítulo 3 de Romanos, verso 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante de Él sin cumplir con las exigencias de la ley. No tengo que obedecer leyes. Ahora vamos a ver. Viste que en muchos lugares cerrados te obligan a obedecer leyes. Estamos hablando de religiones, ¿no? Todo tipo de religiones. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo, en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Sea quien fuere, judío, latino, africano, todo linaje, todo pueblo, toda nación. Ya estamos terminando. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea que nadie podíamos por nuestra propia justicia alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál es la meta gloriosa? ¿Cuál es la meta gloriosa? La salvación. No, el conocimiento de Él, del Cristo. Porque el conocimiento de Cristo te trae salvación también. Son cosas que se imparten de una forma sobrenatural sobre tu vida. Tenés que sentir algo, un chucho de frío, nada, eso se imparte. Eso se imparte. Ya está, eso queda en tu vida, es un sello. Eso nadie te lo puede sacar, si es que creíste a esta palabra, ¿no? Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos. ¿Quién es el que nos hace justos? Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Por medio de qué? De Cristo Jesús. No por medio de la fe. La fe es la facultad que Dios nos da, una de las facultades que Dios nos da para ver lo invisible, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ves lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, su propio Hijo. Él no escatimó a su propio Hijo por nuestras vidas. Y fue sacrificado, fue el sacrificio perfecto, satisfació todas las demandas de Dios de justicia, porque el mundo estaba condenado en esa época, pero en Cristo ese mundo, toda esa ira se fue. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo. ¿Cuál es el detonante de las tinieblas? Que vos creas en Cristo. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Esas personas son justas. ¿Será que tengo que hacer cosas buenas, cosas lindas para que Dios... Esas cosas, lógicamente, está bueno hacer cosas buenas, sí, pero eso no accesa a la justicia de Dios. Lo que accesa a la justicia de Dios es haber creído en la obra de Cristo. No sé si me doy a entender. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Vos ya sos justo. Cumplís con esta condición. No por obedecer, sino por fe. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Sí? Cuando Dios no castigó a los que pecaron en el pasado, Él estaba viendo a Cristo en esos sacrificios de animales
en esos templos hebreos, él veía a Cristo. El templo es Cristo, el sacrificio es Cristo. Todo habla de él, toda la Biblia. El templo, el tabernáculo no hecho de manos, que habla por allá por Corintios y por Efesios, ese templo que es Cristo. Así como Él habita en nosotros, nosotros habitamos en Él. Fíjate las cosas espirituales que Dios nos heredó. Y eso es algo, no hay otra cosa mayor, amado. Hay muchos que dicen, no, porque Dios me va a dar un auto, porque Dios me da... Muchos dicen, vení que Dios te va a dar el auto, te va a dar la casa, te va a dar esto. No, eso viene por añadidura. Eso viene por un caminar en el Señor. Solo las cosas se van alineando, según su voluntad. ¿Sí? Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. ¿Sí? Fíjate vos, todo ese sacrificio era una mirada hacia el futuro, hacia este tiempo. Muchos que vivían en ese pasado anhelaban vivir este tiempo, porque este tiempo está la verdad verdadera y absoluta que es Cristo. En ese tiempo ellos se regían por sacrificios, por ofrendas, por el pecado. Hoy en día tenemos al sacrificio perfecto, al que nos hace justos. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. No hay más explicación, ¿verdad? ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Pregunta acá el escritor. Y acá viene la respuesta: no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. ¿Estás obedeciendo leyes vos? ¿Viste cuando te predican y cuando te dicen y bueno, y vendrán todas estas bendiciones si obedecieres al libro de la ley? No, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Cuando vos escuchás esa prédica, uno puede sacar principios de ahí, pero eso ya no accesa. Ahora hay algo mayor, hay una justicia mayor que es Cristo. Y es descansar en Él nada más, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Lógicamente que uno, al creer en Cristo, hay obras de servicio, ¿cierto? Que ayudamos a uno, a otro, porque eso está en la persona. Hay una generosidad que se abre en el corazón de la persona. Y hay una misericordia, una compasión. Somos movidos a misericordia cuando vemos la necesidad de otro y la cubrimos. Nos movemos a compasión cuando vemos que hay alguien que le está faltando algo. Eso no me salva a mí. Esos son evidencias que somos salvos. Ahí está. Esas cosas que yo hago a mí no me salvan. A mí lo que me salva es la justicia de Cristo. Ahora, cuando yo hago estas cosas, es una señal de manifestación de salvación. No, porque dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Está basada en la fe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que obedecer leyes o tengo que tener fe? Eso te lo dejo a vos. Así como somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, capítulo 3, versos 27 y 28 estamos leyendo de Romanos. Así que somos hechos justos. ¿Cómo somos hechos justos? A los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Por medio de la fe en quién? En Cristo. ¿Qué es lo que nos hace justo? Cristo, no la fe. La fe es una herramienta espiritual
que el Señor nos da. La fe, después vamos a ver dominio propio, el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todo eso son herramientas espirituales, son frutos espirituales. Después de todo, que eso está en nuestras vidas, hay que activarlo a través de la palabra. No hay, Dios dame templanza, Dios dame paciencia, Dios... No, eso ya lo puso todo en tu interior, todo. Ahora tenemos que empezar a descubrir nuestra persona espiritual. Así como cuando íbamos al médico, viste que hablábamos al principio, a ver, voy a conocer, a ver cómo reacciona a tal cosa, quién soy, físicamente, hasta dónde puedo correr, bueno, espiritualmente es exactamente lo mismo, pero mucho más poderoso, ni hablar. Hay amor en tu vida, hay paciencia, hay constancia, hay fuerza, hay señorío, hay autoridad, hay gobierno de Dios. Viene todo eso a tu vida, a tu mente, viene todo a parar una persona espiritual, ¿cierto? Que está puesto en la roca eterna, la roca de los siglos, que se llama Cristo. Entonces lo eterno se acomoda a lo eterno. Pues vos sos eterno ahora. Eterna. Terminando, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. ¿Qué quiere decir los gentiles? Los que no eran judíos, todo el resto del mundo. Claro que sí, hay solo un Dios y Él hace justas a las personas. ¿Quién hace justa a la persona? Dios. Tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Dice el verso 30 del capítulo 3 de Romanos. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Cuando vos tenés fe, cuando vos tenés salvación, ¿cierto? Cumplís toda la ley. Toda la ley de Moisés. La cumplís toda la ley de Moisés a través de la fe de Cristo. Entonces vos no tenés que andar fijándote, son 613 mandamientos judíos. Entonces tengo que, al dedillo tengo que cumplir. Antes se pasaban los mandamientos de los padres a los hijos en el tiempo de Moisés, ¿cierto? Hoy en día, nuestro mandamiento es Cristo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es el conocimiento de Él, cómo piensa, qué opina, qué es lo que sabe de Dios, que te lo va a brindar, te lo va a soltar. Y todo eso va a ir creando una metaneuma, que en el griego significa un cambio de espíritu, una persona nueva, llena de plenitud, de conocimiento en Dios. Una metanoia, que es un cambio en el alma, donde el alma se une a ese espíritu nuevo en Cristo, donde el alma va a empezar a tener que callarse y empezar a escuchar la voz del Espíritu, que es a través de las Escrituras, y eso va a traer un cambio en tu cuerpo que se llama metabios. Metaneuma, cambio de espíritu, transformación, ¿no? Metanoia, cambio de alma, y metabios, toda nuestra biología, todo nuestro cuerpo, también va a ser cambiado a su tiempo. Amado, hasta aquí es este libro romano. Ya vamos a estar hablando en estos días un poquito más sobre Romanos capítulo 4. ¿Sí? Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu casa y bendiga tu familia grandemente. Que Dios bendiga esta Coronel Vidal, este partido de Mar Chiquita. Dios bendiga a sus gobernantes, ¿cierto? Los que tienen lugar en el gobierno. Que Dios bendiga grandemente. Hay una orden de Dios, ¿cierto? De que tenemos que estar orando por los que están en eminencia, por aquellos que están gobernando, aquellos que están llevando, les tocó en este tiempo llevar
el gobierno, ¿sí? Tanto del mundo como del país, como de la región, del partido, de la localidad, ¿cierto? Y estar orando por todas aquellas personas, por la seguridad, por la policía, ¿cierto? Por la gente que trabaja en salud, por la gente que hace su trabajo en las calles, por aquellos que están trabajando, que llevan su esfuerzo hoy a los hogares, que Dios esté multiplicando esta Coronel Vidal, Mar del Plata. Sé que hay gente de Mar del Plata también que me está escuchando, que Dios bendiga a tu familia, a tu barrio, donde vos estás, que se produzca, estamos orando, que se produzca este cambio, esta metaneuma, que es el cambio de espíritu en tu vida, esta metanoia, que es el cambio de alma, forma de pensar, tus sentimientos, que sean sanados, que sean verdaderamente ubicados en el lugar correcto, para que puedas tener una guía, y bueno, y eso va a producir en tu cuerpo, va a impactar en tu cuerpo. ¿Sí? Que Dios esté sanando esas vidas, tal vez que están pasando por una enfermedad terminal. Le pedimos al Espíritu Santo y a Jesucristo que sane esas vidas, en el nombre de Jesús. Pero por sobre todas las cosas, mi querido amigo y mi querida amiga, que Dios, es el deseo mío, que Dios te dé paz, esa paz interior, esa paz que el mundo no te la puede dar, nada en el mundo, que vos tengas esa paz. Así que bueno, ya vamos a estar hablando, si Dios quiere, el día de mañana, después del trabajo, estaremos hablando de Romanos capítulo 4. Que Dios te bendiga, un abrazo y un gran saludo.